La esposa dijo que quería dedicarse a un pasatiempo para sentirse realizada, pero luego comenzó a perderse los eventos de nuestra hija porque llegaba tarde a casa. Descubrí que su mejor amiga era en realidad su pareja de aventuras. Bueno, el hecho es que nunca esperé escribir esta basura en Reddit. Estoy usando un desechable porque algunos de mis amigos siguen mi cuenta principal y no quiero que se enteren de esto todavía. Mi esposa Jessica, 34F, y yo, 36. Llevamos casados 8 años. Nos conocimos en la barbacoa de un amigo en la universidad. Yo estaba terminando mi carrera de ingeniería y ella trabajaba como camarera mientras descubría qué quería hacer con su vida. Hicimos clic de inmediato y nos casamos 2 años después. La vida era buena, realmente buena. Tenemos esta increíble hija de 6 años. Recuerdo el día que nació. Estaba tan nervioso que casi me desmayé en la sala de partos, pero Jessica simplemente se rió y me dijo que fuera un hombre. He estado trabajando duro como ingeniero, trabajando 60 horas a la semana a veces, para asegurarme de que podamos vivir cómodamente en nuestra casa suburbana con la cerca blanca y toda esa basura. Jessica ha sido ama de casa desde que nació Melissa. En realidad fue idea suya. Ella dijo que quería estar allí en todas las primicias de Melissa y yo apoyé la decisión al 100%. Habíamos ahorrado lo suficiente en nuestros trabajos antes de que llegara Melissa y mi salario podía cubrir nuestros gastos. Ella pareció feliz con esta configuración durante años. Pero hace aproximadamente un año, las cosas empezaron a cambiar. Jessica comenzó a hablar de sentirse insatisfecha, como si ser esposa y madre ya no fuera suficiente. Intenté entender. Realmente lo hice, aunque me resultó difícil identificarme. Toda mi identidad está relacionada con ser padre y esposo también. Pero en realidad eso me encanta. Quizás fue diferente para ella porque yo todavía tenía mi carrera. Aunque trabajo principalmente para mantenerlos, resolver problemas de ingeniería y liderar proyectos, me da algo más en qué concentrarme. Además, puedo interactuar con otros adultos todo el día, mientras ella se queda en casa viendo reposiciones de Peppa Pig con Melissa. Después de un montón de conversaciones nocturnas y algunas discusiones, intentamos descubrir qué la haría más feliz. Incluso le sugerí que podía volver a trabajar a tiempo parcial, pero dijo que eso no era lo que quería. Solía pintar en la universidad y tenía todo ese lado artístico que ya casi no podía ver. Cuando estábamos saliendo, ella pasaba horas trabajando en estas extrañas pinturas abstractas en su pequeño apartamento. Esa parte de ella simplemente desapareció después del nacimiento de Melissa. Analizamos diferentes opciones y finalmente surgió la cerámica. Había una clase en el centro comunitario que se reunía 3 veces por semana mientras Melissa estaba en la escuela. El momento funcionó perfectamente y pensé que tal vez volver al arte la ayudaría a encontrar esa chispa. Nuevamente. La clase no era barata, pero pensé que valía la pena si la hacía feliz. La inscribimos esa misma semana e incluso la ayudé a montar un pequeño espacio de trabajo en el garaje donde podía practicar. Durante los primeros meses, las cosas fueron bastante bien. La encimera de nuestra cocina se convirtió en este área de exhibición para todos sus proyectos de cerámica. Muchas tazas torcidas y estos pequeños cuencos que no eran del todo redondos. Todavía tengo esta taza de café que ella me hizo desde el principio. El mango está un poco torcido y no cabe mucho café, pero lo usaba todas las mañanas solo para verla sonreír. Nunca mejoró mucho haciendo cosas, pero ese no era realmente el punto. Lo importante era lo feliz que parecía. Empezó a preparar esas cenas elegantes otra vez, como solía hacer cuando nos casamos por primera vez. Incluso empezamos a tener relaciones sexuales con más frecuencia, lo cual fue una buena ventaja. Parecía que estábamos volviendo a ser esa pareja joven que no podía quitarse las manos de encima. Entonces, esta persona, Rebecca, entró en escena. Jessica no dejaba de hablar de ella, lo divertida que era Rebecca. Cómo había viajado por toda Europa, cómo Rebecca estaba atravesando un divorcio y cómo había sido tan valiente al respecto. Recuerdo haber pensado que era bueno para Jessica tener una amiga fuera de nuestro grupo habitual de madres del vecindario. Empezaron a ir a tomar café después de clase, lo que algunas noches se convertía en copas. Incluso lo animé al principio. De hecho, fui yo quien le dijo que siguiera adelante y comprara ese vestido nuevo que quería usar para la noche de chicas. Vi a Melissa esas noches, pedí pizza y fuimos a ver películas entre papá e hija.
Parecía que valía la pena, porque Jessica regresaba a casa llena de energía y feliz, contando historias sobre sus conversaciones y chistes de la noche. Pero la mierda empezó a complicarse muy rápidamente. Las clases de cerámica, que se suponía que debían ser 3 veces por semana, de alguna manera se convirtieron en reuniones casi diarias con Rebecca. Jessica empezó a perderse cosas importantes, como que se olvidó de la reunión de padres y maestros de Melissa. Tuve que salir temprano del trabajo para cubrirla, lo que enojó a mi jefe. Ya estaba trabajando horas extras para pagar estas clases de cerámica y ahora tenía que salir temprano para encargarme de sus responsabilidades también. Lo que me enojó fue cuando el almuerzo de Melissa no estaba empacado 3 veces en una semana. Mi hija de 6 años tuvo que comer comida de la cafetería porque su madre estaba demasiado ocupada con su nueva mejor amiga para recordar tonterías básicas. Empecé a tener que comprobar todas las mañanas antes del trabajo para asegurarme de que Melissa tuviera todo lo que necesitaba. Era como tener 2 hijos que cuidar en lugar de uno. Seguí diciéndome a mí mismo que esto era solo temporal, como cuando Melissa comenzó el jardín de infantes y nos tomó unos meses descubrir nuestra rutina matutina. Todo matrimonio pasa por momentos difíciles. Eso es lo que siempre decía mi papá. Pero esta mierda era diferente. Jessica empezó a llegar a casa a las 11 p.m., a veces a medianoche, cargada de alcohol y cualquier cóctel elegante que estuvieran bebiendo. Recuerdo una noche que llegó a la 1 a.m. de un martes. Yo todavía estaba despierta porque tenía que terminar algunos informes de trabajo y ella apenas podía caminar erguida. Cuando le pregunté dónde había estado, simplemente murmuró algo acerca de que Rebecca tenía problemas con su novio y necesitaba apoyo. Siempre había alguna excusa sobre Rebecca. Lo que realmente me afectó fue cómo esto afectó a Melissa. Aquella pequeña esperaba todas las tardes junto a la ventana a que su madre la recogiera en la parada del autobús. Ahora, Jessica llegaba tarde con tanta frecuencia que tuve que quedar con nuestra vecina para cuidar a Melissa hasta que yo pudiera llegar a casa del trabajo. Melissa dejó de pedirle a su mamá que le leyera cuentos antes de dormir. En lugar de eso, ella habría venido directamente a mi oficina. La semana pasada, Jessica llegó a cenar a tiempo, y deberías haber visto cómo se iluminó todo el rostro de Melissa. Comenzó a contarle a Jessica sobre este proyecto de arte que hizo en la escuela, pero Jessica estaba demasiado ocupada enviando mensajes de texto a su teléfono como para siquiera mirarlo. Mi hija se detuvo a mitad de la frase y volvió a comer macarrones con queso. Esa mierda me destruyó. Intenté manejar esto como un adulto. Una noche, después de que Melissa se fuera a la cama, senté a Jessica en la cocina. Mantuve mi voz tranquila y le expliqué lo preocupada que estaba por ella, por cómo Melissa se estaba viendo afectada por todo esto. Incluso mencioné que no habíamos tenido relaciones sexuales en más de un mes, con la esperanza de que eso pudiera llegar a ella. Gran error. Ella se enfureció conmigo sobre cómo estaba tratando de controlar su vida, cómo estaba celoso de que ella tuviera amigos, cómo quería que se quedara atrapada en la casa para siempre. Dijo que debería estar feliz de que finalmente encontrara algo que la hiciera sentir viva. ¿Vivo? ¿Qué pasa con nuestra familia? Pero según ella, yo simplemente estaba siendo una persona poco solidaria, que no podía manejar su crecimiento personal. ¿Crecimiento personal? Mi culo. ¿Desde cuándo el crecimiento personal significa abandonar a tu hijo? Perdí la cabeza en ese momento. Le recordé cómo había apoyado cada cosa que ella quería hacer. Cuando ella quiso dejar su trabajo para quedarse en casa con Melissa, yo comencé a realizar proyectos adicionales en el trabajo para cubrir los ingresos perdidos. Cuando ella quiso estas clases de cerámica, ni siquiera pestañeé ante la tarifa mensual de $200. ¿Y ahora me dice que no la apoyo emocionalmente? Empecé a enumerar todas las veces que la había cubierto con Melissa últimamente. Ella simplemente se quedó allí, poniendo los ojos en blanco, y dijo la clásica frase sobre cómo dar dinero y todo no era suficiente. Luego salió furiosa diciendo que necesitaba aire, verdaderamente maduro. Pasaron 2 semanas, apenas hablábamos excepto sobre la agenda de Melissa. Entonces, una mañana, durante el desayuno, Jessica me dijo que quería ir a un retiro de cerámica de fin de semana con Rebecca. Dijo que fue en algún elegante centro artístico a unas horas de distancia.
Trabajaban en sus habilidades de alfarería, hacían algo de meditación como esa. Mi detector empezó a volverse loco. En 8 años de matrimonio, Jessica nunca había mencionado querer hacer algún tipo de retiro. Odiaba estar lejos de casa. Incluso se saltó la boda de su hermana una vez porque no quería dejar a Melissa durante el fin de semana. Fin de semana de despedida de soltera el año pasado, porque dijo que extrañaría demasiado a Melissa. Ahora, de repente, quiere pasar un fin de semana entero en algún retiro de cerámica. Sin embargo, lo hice con calma. Le dije que podía ir, pero primero quería conocer a esta persona, Rebecca. Después de todo, ya llevaba meses pasando la mitad de su tiempo con ella. Parecía bastante razonable querer conocer al supuesto mejor amigo de mi esposa antes de irse de viaje juntos el fin de semana. Pero mierda, deberías haber visto lo rápido que Jessica retrocedió. Primero fue: oh, Rebecca es muy tímida con la gente nueva. Luego fue: ella está pasando por muchas cosas en este momento y no está dispuesta a conocer a nadie. Cada excusa sonaba más ridícula que la anterior. Fue entonces cuando supe que algo andaba muy mal. 8 años de matrimonio te enseñan cuando tu pareja miente, y Jessica estaba mintiendo. Nunca quise ser ese tipo que revisa el teléfono de su esposa. Durante 8 años respeté completamente su privacidad. Demonios, incluso solíamos bromear sobre esas parejas que compartían contraseñas y rastreaban la ubicación de cada uno. Pero algo no cuadraba con este retiro. Jessica había comenzado a mantener su teléfono boca abajo todo el tiempo y saltaba cada vez que sonaba. La gota que colmó el vaso fue cuando la vi enviando mensajes de texto en el baño a las 2 a.m. la semana pasada. Ella dijo que solo estaba revisando Instagram, pero ¿quién revisa Instagram a las 2 a.m.? Así que sí, esperé hasta que ella estuvo en el garaje tomando su maleta y tomé su teléfono del mostrador de la cocina. Últimamente se había vuelto descuidada al mantenerla cerrada, probablemente demasiado ocupada planeando su retiro. La verdad me golpeó como una tonelada de ladrillos. No había Rebecca en ninguna parte de sus contactos, pero había este contacto guardado como B con cientos de mensajes. Empecé a leer y me sentí mal del estómago. Este chico Daniel era su instructor de alfarería. Habían estado enviando mensajes de texto desde su tercera clase. Los mensajes comenzaban de forma bastante inocente, hablando de tipos de arcilla y temperaturas de cocción. Luego se pusieron coquetos y luego explícitos. Vi mensajes sobre reuniones en su departamento después de clase, recibos de hotel, fotos sexys que ella le había enviado mientras yo estaba en casa, asegurándome de que Melissa cenara y hiciera la tarea. Jessica estaba enviando sobre lo emocionante que era escabullirse. 8 años de matrimonio desperdiciados por un profesor de cerámica idiota. No iba a dejar que ella me engañara más tarde, así que tomé una captura de pantalla de todo y me la envié por correo electrónico. Me temblaban tanto las manos que casi dejó caer el teléfono. Luego subí las escaleras donde ella estaba haciendo las maletas. Tenía toda su lencería elegante sobre nuestra cama. Estaba parada allí sosteniendo diferentes sujetadores como si estuviera planeando un desfile de modas. No pude evitarlo. Le dije: ¿cuál es el favorito de Daniel? Verdadero silencio desde la puerta. Todo su cuerpo se congeló. Cuando se dio vuelta y vio su teléfono en mi mano, su rostro se puso blanco. Uno pensaría que al menos intentaría negarlo o disculparse. No, esta mujer, que había pasado 8 años construyendo una vida conmigo, a quien yo había apoyado en todo, comenzó a gritar sobre su privacidad, como si yo fuera el malo por descubrir su aventura. Ella empezó a despotricar sobre que yo no tenía derecho a revisar su teléfono. Luego dijo que había sido infeliz durante años y que a nadie en la familia le importaban sus sacrificios. ¿Sacrificios? Quería reírme. Me había estado matando en el trabajo, cuidando a nuestra hija, cubriendo todas sus responsabilidades mientras ella no estaba con su profesora de cerámica. Pero de alguna manera, ¿era yo quien no lo apoyaba? La audacia de esta mujer era irreal. Y lo que realmente me cabreó fue cómo intentó reescribir la historia, alegando que yo me había quejado de todo. Eso fue completo. Nunca dije una palabra hasta que empezó a perderse los eventos escolares de Melissa y a olvidarse de las cosas básicas de mamá. Durante meses la vi alejarse de nuestra hija y mantuve la boca cerrada, esperando que se recuperara. Empezó a hablar más fuerte, prácticamente gritando que merecía ser feliz.
Intenté que se calmara. Era casi medianoche y la habitación de Melissa estaba justo al final del pasillo. Eso la enfureció aún más. Comenzó a gritar que todo se trataba siempre de Melissa, nunca de sus necesidades. ¿Puedes creer esa mierda? ¿Una mujer adulta celosa de su propio hijo de 6 años? Entonces escuché a mi hija entrar a nuestra habitación. Melissa estaba en la puerta. «Papami, ¿por qué estás peleando?» Esto era exactamente lo que no quería que sucediera. Corrí y me arrodillé junto a ella, tratando de actuar como si todo fuera normal. Le dije que solo estábamos teniendo una charla de adultos y que vendría a leerle otro cuento en unos minutos. Jessica se quedó allí parada como una estatua. Ni siquiera intentó consolar a su propio hijo. Melissa nos miró de un lado a otro, antes de regresar a su habitación. Parecía asustada. Una vez que Melissa se fue, me volví hacia Jessica y mantuve la voz muy baja. Le pedí que mirara realmente lo que le estaba haciendo a nuestra familia. Nuestra hija estaba literalmente asustada de estar en su propia casa, porque su madre estaba demasiado ocupada pensando en su aventura como para importarle una mierda a los demás. Jessica simplemente rompió a llorar y habló de lo atrapada que se sentía como ama de casa y de cómo necesitaba encontrarse a sí misma. Dijo que yo tenía mi elegante trabajo de ingeniería, mientras ella estaba atrapada en casa. Fue entonces cuando lo perdí. Le dije que mi trabajo no era un pasatiempo divertido. Era yo quien sacrificaba 60 horas a la semana para que ella pudiera quedarse en casa con nuestro hijo como quería. Había hecho estallar a toda nuestra familia porque estaba aburrida, porque la clase de cerámica y follar con el instructor la hacían sentir viva. Traumatizó a nuestra hija porque Daniel la hacía sentir especial. No había vuelta atrás de esta mierda. Ella había destruido nuestro matrimonio, ¿y para qué? Un tipo de mediana edad que enseñaba cerámica a amas de casa aburridas. Jessica entró en modo de control total de daños. Empezó a prometer todo tipo de tonterías entre sollozos. Bloquearía el número de Daniel ahora mismo. Mañana a primera hora nos buscaría un consejero matrimonial. Dejaría la clase de cerámica y sería una mejor madre para Melissa. Incluso se ofreció a conseguir un trabajo para que yo no tuviera que trabajar tanto. Pero al verla llorar allí en nuestra cama, lo único en lo que podía pensar era en cómo le había enviado mensajes de textos sucios a Daniel desde ese mismo lugar, mientras yo le leía cuentos a nuestra hija antes de dormir. La confianza se había ido. Completamente desaparecido. La dejé llorando en nuestra habitación y llamé a mi hermano David. Él siempre me ha apoyado. Dijo que trajera a Melissa de inmediato. Cuando le dije a Jessica que llevaría a Melissa a casa de David para pasar la noche, ella trató de detenerme y comenzó a decir tonterías sobre que no podía llevarme a su hija. Lo apagué muy rápido. Le dije que si intentaba detenerme, llamaría a sus padres ahora mismo y les diría exactamente por qué el matrimonio de su hija perfecta se estaba desmoronando. Eso llamó su atención. Los padres de Jessica son católicos de la vieja escuela. La repudiarían si supieran que estaba haciendo trampa. Tal vez fue un golpe bajo, pero ya no me importaba aún. Solo necesitaba llevar a Melissa a algún lugar estable para pasar la noche. Podría actualizar esto por la mañana cuando sepa qué hacer a continuación. Actualización 1. A la mañana siguiente, después de apenas dormir en el sofá de David, las cosas estaban más claras. La esposa de David, Tiffany, nos preparó el desayuno y ver a Melissa reírse de los chistes estúpidos de su tío me hizo darme cuenta de lo que tenía que suceder. Ella merecía algo mejor que este espectáculo de mierda. Llamé a Jessica alrededor de las 10 a.m., después de dejar a Melissa en la escuela, y le dije que teníamos que hablar sobre la separación. Ella comenzó a llorar de nuevo, rogándome que volviera a casa para que pudiéramos arreglar las cosas. Dijo que había cometido un error horrible, pero todavía me amaba. ¿Todavía me amas? Eso es interesante, viniendo de alguien que había sido su profesor de cerámica durante meses. Lamento haber mencionado al maestro de alfarería una y otra vez, pero engañarme con un maestro de alfarería solo muestra cómo es mi vida. Acepté traer a Melissa para verla más tarde. Los niños no deberían sufrir solo porque su madre sea infiel. Pero dejé en claro que habíamos terminado. El matrimonio se basa en la confianza, y ella había tomado 8 años de confianza y los había tirado a la basura para tener algunas emociones rápidas con Daniel.
Intentó todos los trucos del libro, llorar porque haría cualquier cosa para solucionarlo, prometer que nunca volvería a hablar con Daniel, jurar que sería una mejor esposa y madre. Pero no puedes desacreditar a tu profesor de alfarería. No puedes dejar de enviar esos mensajes sobre lo emocionante que fue engañar a tu marido. Algunas campanas simplemente no pueden dejar de sonar. Cuando llegamos a la casa, Melissa corrió directamente hacia Jessica y la abrazó fuerte. Esa imagen mía por dentro. Mi pequeña no tenía idea de que su madre había elegido a un tipo cualquiera en lugar de nuestra familia. Jessica lloraba y abrazaba a Melissa como si ella fuera la víctima de todo esto. Envié a Melissa arriba a buscar algunos juguetes que quería llevarse a casa del tío David. Una vez que estuvo fuera del alcance de su oído, le dije a Jessica directamente que iba a solicitar el divorcio. La expresión de su rostro era como si no pudiera creer que esto realmente estuviera sucediendo, como si de alguna manera pensara que las lágrimas y las promesas me harían olvidar a Daniel. Intentó todas las tácticas de manipulación del libro. Primero vino el "estás exagerando", como si descubrir que tu esposa se está tirando a su profesora de alfarería no fuera gran cosa. Luego sacó esta tontería de que solo estaba tratando de encontrarse a sí misma. Casi lo pierdo en ese momento. ¿Desde cuándo encontrarse a uno mismo significa destruir a la familia? La apoyé en cada fase. La fase de yoga, la fase de cocina orgánica, incluso cuando quiso iniciar un blog sobre mamás. Pero aparentemente...